El derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene algunas limitantes establecidas, entre otras, por el derecho urbanístico, tales como los usos de suelo, las licencias de construcción, las expropiaciones. Tú no puedes apalancarte, tú no puedes pedir un crédito porque los números ya no dan. Tú tienes que vender un departamento de X metros cuadrados con unas amenidades importantes que no pueden rebasar un ticket de 2 millones, 2 millones y medio, 2 millones 600, porque no te lo van a comprar. Yo tenga la madurez suficiente para no cambiar de opinión. O sea, esa es una de las situaciones más difíciles de transmitir al desarrollador. Cuando yo tomé la decisión, yo X, Y o Z, de iniciar un desarrollo, en los próximos 5 años ya no puedo cambiar de opinión. La habilidad del desarrollador para poder transmitir el mensaje a sus inversionistas y que el inversionista capte el mensaje de que no vas a adquirir un ingreso inmediato, vas a adquirir un recurso en el tiempo como si fuera cualquier otro instrumento bancario. Cuéntanos entonces experiencias que hayas tenido a lo largo de estos 30 años de experiencia respecto a una positiva y una negativa, una experiencia positiva y una negativa. Mira, por eso un despacho, un abogado consciente y un abogado enfocado en solucionar, la verdad te puede hacer una vida, en vez de que sea un infierno, muy bondadosa. Un despacho va en función a la capacidad del despacho de encontrar soluciones. Y construir una solución entre las partes en conflicto, o que alguien más decida por ti sobre algo de tu vida. Quédate con nosotros para que las exploremos y veas este interesante tema de derecho urbanístico. Gracias. Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante, quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. Hola. Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio, estoy muy contento de tenerlos una vez más en este episodio de Directo al Derecho. Me acompañan esta vez, como las demás ocasiones, el licenciado Osvaldo Fernández Islas, Mario Macuil Fernández, y tenemos como invitado especial al arquitecto Mauricio Díaz Torres. ¿Qué tal? Quien además de tener más de 30 años de experiencia en esta rama en temas de derecho, de urbanismo, de arquitectura, de construcción, de edificaciones, nos va a compartir un poco de su experiencia en estos temas. Mauricio, por favor, danos una pequeña síntesis curricular de tu trayectoria. Encantado, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros iniciamos en una etapa muy importante de la Ciudad de México. Fue alrededor de 1995, 2000, cuando se da un boom inmobiliario, sobre todo en la Colonia del Valle, cuando empiezan a desarrollarse edificios en las zonas más antiguas de la ciudad. Empieza a haber un crecimiento exponencial, nacen muchas constructoras importantes en esa época. Se empiezan a construir edificios de 4, 5, 6 niveles por todos lados. Entonces eso genera una parte muy importante en el crecimiento de la ciudad y sobre todo a nuevos egresados como lo éramos nosotros en esa época. Empezamos a tratar de buscar nuevos nichos de negocio, ¿no? Que no fueran necesariamente pequeñas construcciones, casas, sino empezar a emprender ya en el tema inmobiliario, empezar a entender lo que es la construcción vertical y lo que es lo que te puede ofrecer una ciudad como en ese momento era el Distrito Federal, ¿no? Todas las oportunidades que hay. Oye, qué interesante. Fíjate que ahorita que lo dices, en esas épocas, a mí me parece un parteaguas el hecho del terremoto del 85. Pues a partir de ahí prácticamente se crea una nueva legislación, un nuevo reglamento de construcción al que seguramente esas generaciones se tienen que adaptar porque pues hay que reconstruir una ciudad, ¿no?
y entonces ahí el tema de la edificación vertical me parece que empieza a tomar se abre un nuevo capítulo, ¿no? En la edificación vertical. ¿Es así? ¿Así fue? Es una parte sumamente interesante. Cada terremoto nos enseña algo nuevo. Cada terremoto, dependiendo de su nivel de destrucción, pero así es la vida, va modificando el reglamento de construcción. Cada vez se va haciendo más complejo, cada vez se va haciendo más robusto, cada vez es más exigente. Creo que eso es excelente. A final de cuentas, nosotros lo que hacemos es proporcionar espacios de vida para las familias, y mientras más seguros sean, bueno, pues todos dormimos más tranquilos, ¿no? Entonces sí, los terremotos, y sobre todo la Ciudad de México, es una gran escuela para la construcción vertical. Cuando ocurre este movimiento, ¿no?, hacia la construcción vertical, pues bueno, la Ciudad de México fue la pionera en el país, pero entiendo que debe haber replicado el modelo de algunos otros espacios, ¿no? ¿Habrá alguna inspiración que se haya tomado en aquel entonces? Los constructores a lo mejor vieron algunas otras latitudes, no sé, algunas otras experiencias, y que dijeron, bueno, es momento de empezar a desarrollar o tomar estas ideas para emprender el tema de la construcción vertical. ¿Hay algo? Sí, mira, es una pregunta muy, muy interesante, pero sumamente extensa. En México siempre ha habido un nivel de arquitectura muy, muy importante. La experiencia que tenemos en Ciudad de México se toma, pues, de Estados Unidos, de las ciudades que empezaron con el tema de los rascacielos. Okay. En México, uno de los principales pioneros fue Mario Pani, el que empezó con los multifamiliares, ¿no? Empezó a hacer edificios muy altos, con muy poca experiencia a nivel de ingeniería, con diseños bellísimos, pero que a la fecha, al día de hoy, después de experimentar varios terremotos, gran parte de su obra se perdió. Desapareció, ¿no? Otras las demolieron. En fin, es un tema muy complicado, pero bueno, creo que las civilizaciones de alguna manera así es como se han creado, ¿no? Okay. Ahora ya tenemos unas herramientas fabulosas, ¿no? Pero antes no las había. Sí, claro, se utilizaba lo que se tenía de alcance. Sí, era mano, era hacer sumas y restas, la ingeniería era mucho más complicada porque había que hacer las sumas a mano. Ahora tenemos supercomputadoras, tenemos unos programas que nos detectan desde el momento del diseño en qué parte de la columna, del piso y de la esquina está la falla. Ok. Bueno, digo, a lo mejor introduciendo un tema un poquito, desviándonos un poquito del carril. A mí me resulta más impresionante verlo en retrospectiva y ver que las maravillas del pasado se hacían justamente así, ¿no? Y han vivido por miles de años y ahí están presentes. Pero bueno, regresando al tema de la construcción vertical, ¿no? Pues a mí en lo particular sí me llama mucho la atención cómo ha ido evolucionando después de este boom del 95 que nos hablabas. ¿Cómo evoluciona a lo largo de los años en la Ciudad de México? Bueno, lo que ha sucedido con cada terremoto es que los constructores, en su gran mayoría, y los desarrolladores, porque es una rama diferente. Una cosa es ser constructor y otra cosa es ser desarrollador, ¿no? Okay. Creo que la parte que nos compete hoy es hablar del desarrollo porque intervienen muchos temas legales, pero respondiendo a tu pregunta, la experiencia de la Ciudad de México es muy relevante a nivel mundial por el tipo de suelo. Okay. Estamos construyendo en lodos, estamos construyendo en suelos muy malos, con una necesidad de crecimiento de una ciudad importantísima. O sea, la ciudad ahora se está expandiendo, pero es muy complicado para el gobierno poder dotar de tantos servicios en territorios tan grandes. Entonces, la población se concentra en las principales colonias. Entonces, tiene que ser muy, muy eficiente. Cuando se está diseñando y se está platicando con los diferentes especialistas, como mecánica de suelos, como el especialista en diseño de estructuras,
pues estamos viendo que estamos sobre un lodo y sabemos que va a haber un terremoto más fuerte que el último. Entonces sí se tiene que tener ahí un gran conocimiento, se tiene que tener mucha experiencia y sobre todo no se puede escatimar, ¿no? Correcto. Hay algo bien importante aquí en lo que estás diciendo. Este fenómeno de la construcción, antes del terremoto que estábamos platicando, hay que decir que en la época, digamos que de la industrialización del México, en donde ya no pasa a ser el centro de riqueza el campo, sino que empiezan a migrar a las ciudades por la industrialización. Ese fenómeno se da en los 60s, entre los 60s y los 70s. Entonces empieza la modernización del México. Y ahí, cuando migran las personas de los centros de población, el campo, a las ciudades, es donde empieza a crecer y empieza los núcleos de población, pues se empiezan a expandir y a asentar, empiezan los asentamientos humanos, pues prácticamente sin orden, ¿no? Ahorita más adelante pues vamos a hablar de, como lo decíamos en el microhub, bueno, hay diversos instrumentos como los planes de desarrollo urbano, pues que sirven precisamente para esto, ¿no? Para el ordenamiento territorial y que no se dé de manera desordenada fenómeno, el crecimiento. El crecimiento, ¿no? La sobrepoblación. La sobrepoblación, porque llegaban a zonas en donde pues hay asentamientos de muchísima gente, pues sí, pero el suelo urbano, por ejemplo, tal vez no da el uso de suelo para construir rascacielos, edificios grandes, ¿no? Sí, de más de 8 o 10 pisos. Lo que pasa es que, es muy sabido a nivel mundial que es más caro para un gobierno extender los servicios, porque son vialidades, son vías de comunicación, es agua, drenaje, etcétera, sí. Dotación en general, que darle altura a las ciudades. Claro. Entonces, puntualizando, aquí lo que comentas es muy relevante, porque las ciudades, en mi experiencia, deben de actuar más rápido en el tema de la definición de los usos del suelo. Correcto. Ahorita que haces en referencia al uso de suelo, tú como desarrollador inmobiliario, ¿cuáles son los problemas a que te enfrentas con el inicio de un proyecto? En la desinformación. Para poder iniciar un desarrollo... una pregunta conjunta. ¿Cuáles son y qué diferencia hay entre un desarrollador inmobiliario y un constructor? Ahorita que lo refieres. Sí, claro. Bueno, empiezo por contestar la segunda. Un constructor tiene un contrato de obra, tiene un proyecto y tiene una meta a corto plazo. Es decir, yo tengo que edificar esto con un presupuesto en un tiempo establecido. Un desarrollador hace el proceso completo, es decir, tiene que buscar el terreno, tiene que enfrentarse a todo el tema, que ahorita vamos a hablar de eso, en la selección del terreno, en la objetividad, que a veces no la hay, del uso del suelo. Después tiene que decidir si compra el terreno o no, después llevar toda la tramitología del desarrollo, simultáneamente diseñar el desarrollo, después construirlo, después venderlo y después llevarse una postventa. Okay. La ley a los desarrolladores nos obliga a dar 1 año de garantía en bienes ocultos, pero 5 años de garantía en la estructura. Correcto. Y eso es derivado de los últimos terremotos. Sí. Entonces, un constructor, le pagas por hacer tu obra, termina y se acabó. Y nosotros nos tenemos que llevar todo el proceso. Y aparte hacer la inversión. Entonces, ¿a qué retos legales te enfrentas en este desarrollo? La parte legal es fundamental, es sumamente importante. Primero, en la selección del terreno. Lo primero que tenemos que entender, y aquí es una redundancia, es una parte complicada, porque aquí en Puebla no hay certeza al uso del suelo. O sea, te dicen, bueno, este terreno tiene una capacidad de X, tiene una densidad de X,
pero es muy antigua. Ok. Y si tú haces números basados en el uso del suelo actual de los terrenos, es quiebra inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos con las autoridades. Oye, necesito que me asesores porque el costo de este terreno, que además está metido en la ciudad, donde está rodeado de edificios, ¿no? Me acabas de dar un uso del suelo, una densidad muy baja. Entonces, aquí viene un punto importante, porque la autoridad te dice, ok, entonces preséntame el proyecto. ¿Cómo hacen un estudio de uso de suelo? Bueno, eso le corresponde a las autoridades. Hay páginas actualmente, que para mí es la más eficiente, es la Ciudad de México. Ok. Porque ya está establecido cuál es el uso del suelo de cada terreno. Y es público. Y es inamovible. No lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Ni negociar, ni estar sujeto a la voluntad política de nadie, que eso es algo Es que muy hace certeza jurídica. Es muy complicado. Quizá si al gobierno o a la ciudad le conviene para mejorar la zona, etcétera, modificarlo, lo hacen. Pero una persona común y corriente es prácticamente imposible que no pueda modificarlo. Entonces, ¿qué pasa en Puebla? En Puebla te dicen, no lo sé, preséntame tu proyecto. Entonces, para nosotros la toma de decisión del inicio de un desarrollo es complicada porque, bueno, aquí tengo un buen terreno, el precio es razonable, está en una buena zona, pero el uso del suelo no da. Entonces vamos con la autoridad, oye, ¿qué uso del suelo me das? Pues presenta el proyecto, oye, pero el terreno no es mío. Entonces, sí, porque regularmente en temas de desarrollos inmobiliarios hay varias figuras. O sea, existe la asociación de participación, los fideicomisos. Pero eso ya es después. Ese ya es como 3 o 4 pasos adelante. Entonces el génesis es seleccionar el terreno. Es el uso del suelo. O sea, un terreno vale por 2 situaciones. Por su ubicación y por lo que puedes construir en él. Es correcto. Y hay un detalle ahí. Sí vale por eso, y hay un tercer tema, factor que le da plusvalía. Lo que puedas construir en él o lo que el Estado construya cerca. Porque si tú tienes un terreno que utilizas para siembra, por ejemplo, de uso de suelo, para uso agrícola, pues, y te construyen la autopista o el periférico siglo XXII, eso da plusvalía y eso es ajeno a la voluntad del dueño. Pero para mí eso ya es especulación. Mira, tocas un punto muy importante. En el desarrollo inmobiliario, muchas veces lo que conviene es comprar el terreno caro, pero con una ubicación privilegiada. Porque inmediatamente eso es lo que le da el valor a las construcciones que vas a poner dentro del terreno. Por eso es tan relevante el uso del suelo. Hay otro sector que es la especulación de la tierra, en donde efectivamente compras terreno y sabes, a lo mejor alguien te dijo que por ahí va a pasar una carretera, o va a haber un aeropuerto, o va a haber una ciudad, etc. Un tren. Pero es un tema diferente. O sea, en el tema del desarrollo en las ciudades, lo que se busca es un tema inmediato, se busca certeza jurídica, que se tenga claridad en el uso del suelo, que puedas revisar los antecedentes de la propiedad que estás comprando. No, eso es importantísimo y de ahí ya nace todo lo demás, que me imagino que ahorita lo... Sí, yo lo pongo de ejemplo porque imaginémonos que estamos en, no sé, Yucatán en algún punto y van a hacer una extensión del famoso Tren Maya. Y de repente a 1 kilómetro de tu terreno ponen una parada de esta nueva ruta. Estación. De esta nueva estación. Entonces, una estación nueva y pues eso va a traer gente, eso va a traer centros comerciales, servicios. Eso ayuda a la plusvalía. Una derrama económica importante. Una derrama económica. Pero entiendo entonces que es una consecuencia ajena a las propiedades del inmueble. Totalmente. Bueno, sí, pero es lo que les comentaba hace un momento. Son 2 líneas completamente diferentes. Hay empresas que se dedican a la especulación de la tierra.
Y son empresas que tienen la paciencia, tienen el capital para comprar propiedades y esperarse 15, 20 años. Y son utilidades sumamente importantes. Sí. Como el tema de Valsequillo aquí, que decían que iba a haber un desarrollo hotelero. Bueno, el tema de Lomas de Angelópolis, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya existe. El de Valsequillo sigue siendo la especulación, te venden porque va a haber ahí una zona hotelera y por eso es carísimo. Bueno, y desde Marín para acá no se da. Yéndonos un poquito atrás, Santa Fe fue una especulación. Claro. Eran los basureros. El basurero. Ahorita se sabe que se va a unir Puebla con Atlisco en X tiempo. Entonces también no es tan difícil. El gobierno ya lo sabe. El gobierno, ese se llama Plan Nacional de Desarrollo Urbano. El gobierno ya sabe hacia dónde va a crecer la ciudad. Sí. Bueno, pues a mí me interesaría que pudiésemos avanzar a un siguiente punto que también es fundamental, o consideramos que es fundamental en este proceso del que nos hablas, del tema del desarrollo. Algunos obstáculos con los que nos enfrentamos con las autoridades, ¿no? A lo mejor hubo una deficiencia en la forma de solicitar ciertos permisos y eso nos genera a lo mejor la imposición de algunas multas, algunos retrasos, ¿no? ¿Cómo lidia el desarrollador con con estos obstáculos? Lo principal, ¿no? Dándole continuidad, porque todo va de la mano. Claro. Es el 1, el 2, el 3. Una vez que seleccionas el terreno, que inviertes a ojos cerrados en un anteproyecto para ver si te lo van a aprobar, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado de respetar la última palabra de la dependencia. Okay. Eso es muy importante. Ya nos aprobaron este anteproyecto. Hasta ahí. ¿En dónde vienen las multas? Bueno, en Ciudad de México es mucho más complicado porque le dieron apertura a la población. Si alguien se queja, si un vecino se queja, te pueden clausurar, te pueden multar, te pueden cerrar. Aquí en Puebla es más amable, por decirlo de alguna manera. Es una ciudad más tranquila. Las autoridades, en mi experiencia, nos han tratado muy bien, ¿no? Es decir, nos tratan bien porque nosotros respetamos. Claro. ¿No? O sea, el punto número 1, después de que ya seleccionaste el terreno, ya lo compraste, ya es obtener tu licencia de uso del suelo. Correcto. Si tú te basas en tu licencia de uso del suelo, lo demás ya es por derecho. Es decir, las autoridades te tienen que dar tus licencias por derecho. Okay. Si tú no respetas, dentro del reglamento de construcción te indican que debes de tener cuidado en cómo almacenas los materiales, que no se mezclen, que no contamines, que no ensucias, que no invadas la vía pública. Si tú respetas, y aparte son cosas muy correctas, ese reglamento no tiene por qué multarte. Las multas vienen cuando hay un exceso de confianza o cuando haces cosas indebidas. En mi experiencia, sabemos, bueno, también platicando con muchos colegas, que el reglamento de México, el reglamento de construcción de México es importante y es considerado a nivel nacional como una base. Okay. Oye, Mauricio, ahorita que tocas ese punto, tú como desarrollador, ¿qué estrategias legales has implementado para mitigar riesgos y pues esta parte ética de no corrupción? Es muy importante. Mira, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley. Y la ley, todo empieza desde el principio, y el principio es la obtención de la licencia de uso del suelo. Si tú en tu licencia de uso del suelo te dicen que vas a construir 25 departamentos de tantos metros cuadrados, con tales características en tal terreno, respétalo. Porque si tú lo respetas, de ahí viene los otros 8 o 10 pasos que tienes que hacer para poder entregar la escritura a un comprador, que es la finalidad. La finalidad es que tú entregues un departamento
o una casa o lo que sea, con una gran seguridad estructural, con los acabados que ofreciste y te pagaron, pero además con todo el esquema legal perfectamente resuelto. Entonces ahí viene ya el tema de notarios, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer como desarrolladores es que el principio, que es así como es el cimiento de un edificio, es lo más importante, el origen de la documentación, de la legalidad, esté perfectamente hecha. Y uno de esos es el uso de suelo. Correcto, entonces cuando tú ya viste un terreno, Ajá. está en buena zona, está en buen precio, acudes con el abogado y le dices, oye, revísame este inmueble para ver cómo está en el registro público, si no tiene algún gravamen, Los hipoteca, antecedentes. Aquí en Puebla, y de ahí haces el proyecto, el anteproyecto, y de ahí obtienes tu licencia de uso de suelo. sí, primero te dan una factibilidad de uso de suelo. Correcto. Que ese es un visto bueno, Ujú. y ahora sí ya inviértele, ¿no? O ya compra el terreno. Sí. Ahí tengo una duda. A ver, te dan la posibilidad de, tú tienes ya el terreno y tú dices, bueno, quiero construir porque técnicamente es viable para mí construir un edificio de 25 pisos y poner ahí 50 departamentos. Y te dice la autoridad de desarrollo urbano que no es posible, que nada más puedes tener 10. ¿Hasta dónde da la facultad discrecional de la autoridad de decirte cuánto puedes construir en tu terreno? Es una pregunta muy extensa, pero la respuesta es complicada. Cuando los gobiernos hacen el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, va basado en dotación de agua, dotación de servicios, de drenaje. Por ejemplo, si en una colonia tienen X diámetro de tubería de agua potable para dotar a X número de familias, ¿no? Y de alguna manera un desarrollador quiere ahí duplicar, pues vas a dejar sin agua a 50 familias. Entonces, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano está bien hecho. El problema es que se tardan en actualizarlo. Las ciudades crecen y crecen y crecen. Pero regresando a la pregunta original, la experiencia de un desarrollador te puede decir, desde ver la zona, si puedes levantar un edificio de 50 pisos en Vietleskaya o en la colonia de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí es un poco el criterio o la experiencia del desarrollador, de decir, bueno, los servicios aquí no me lo van a dar, no tiene sentido que yo le dedique tiempo. Ahí, Sí, si quiere buscar un anteproyecto, ¿no? Pero es que hay muchos edificios en Puebla y en todas las ciudades de 20 pisos que llevan 3 gobiernos parados. Y precisamente fue porque en su momento creyeron que con relaciones iban a poder solventar el tema de servicios. Y no da. Y no es así, no da. Entonces, el desarrollar tiene que ver con mucha responsabilidad en ese sentido. Sí, tan solo ese tema del agua, o sea, del agua y del drenaje, que es de subsistencia vital. Pero fíjate que es un tema muy interesante porque ahorita hay muchas quejas con Lomas de Angelópolis, ¿no? Que no haya agua, etc. Si Lomas de Angelópolis no hubiera crecido como lo que es hoy, serían zonas populares con 2 o 3 veces más demanda de agua por la densidad. Sí, casas más pequeñas. O sea, donde ahorita hay una familia habría 4. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es un punto muy importante de los gobiernos, es que se esperan a que falte para empezar a hacer la infraestructura. Pero las ciudades van a seguir creciendo, eso es imparable. Mientras la población sigue creciendo, las ciudades van a seguir creciendo.
Oye, además de esta situación del tema administrativo, ya sea con el ayuntamiento o con la alcaldía, dependiendo del estado en el que se encuentren, ¿con qué otros problemas se enfrenta el desarrollador? O sea, hablamos del tema de construcción, de licencias, con trabajadores, sindicatos, Vecinos. vecinos. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque ¿cómo le transmites a una familia que tiene su casa, que tiene su jardín y que así ha sido 20 años, que de repente se va a levantar una torre que le va a tapar el sol? Exactamente eso venía pensando. Hubo aquí un suceso de 3 edificios que el sol nunca le llegaba a la casa del vecino. Bueno, pero eso es un tema mundial, pero lo que pasa es que siempre hay una línea, ¿no? Donde empieza algo y donde termina otra cosa. Entonces, cuando un gobierno determina, o un urbanista contratado por un gobierno, determina en dónde empieza una zona y dónde arranca la otra, pues es una línea. Sí. Entonces puede haber una casa de un lado y puede haber un edificio del otro lado. Entonces los vecinos, y me ha tocado muchas veces, pues estar frente de ellos, decir, oye, es que me haces ruido, es que mi casa tiembla, es que son unas molestias. Claro. Y lo único que puedo decirlo es porque es verdad todo. Oiga, lo único que yo le pido es que analice que cuando usted hizo su casa donde vive, pues también le generó esas molestias el de al lado. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Esta es una obra que va a terminar y después todo el mundo va a vivir en paz. Y lo único que se puede decir. A ver, acá hay un tema interesante, porque eso es verdad, pero también hay otra verdad, que es lo que decía Osvaldo: tienes tu propiedad y probablemente, aunque termine la construcción del de junto, pues ya te pusieron un edificio que ya la luz del sol el 80% del tiempo ya no te da, ¿no? Y además ahora ya no te puedes estacionar tan fácilmente en cualquiera afuera de tu casa, porque los vecinos y los visitantes de tus vecinos pues ya tienen acorralado, aparcado toda la calle. Nunca es suficiente. Nunca o sea, es. Bueno, ahí no sé cuáles son los parámetros de la licencia en el tema de cajones de estacionamiento. Porque por lo regular, pues, en un edificio, pues por lo menos es un carro por familia. Pero cuando son 2 o 3, o sea, ¿cuántos niveles hacia abajo debes de tener de estacionamiento? No es así, pero fíjate qué interesante, ¿no? Cuando se diseña un edificio, y hablando de la legalidad, tú tienes que cumplir con un reglamento. Claro. Y los últimos años en Ciudad de México pasó algo que me ha sorprendido mucho. Antes era, y aquí en Puebla sigue siendo así hoy. Dependiendo del tamaño del departamento, es el número de carros que tienes que tener, ¿no? De cajones. Tiene que haber también un espacio de cada 25 departamentos, un lugar para discapacitados, cada 10 departamentos, un lugar para visitantes, etc. Pero lo que me sorprendió mucho es que la Ciudad de México dijo, ahora quiero edificios sin departamentos. ¿Cómo? ¿Edificios? No, sin estacionamientos, perdón. Ok. O sea, a ver cómo. Entonces, lo que la Ciudad de México empezó a experimentar en ese momento fue que los ciudadanos dejaron de tener carros y empezaron a utilizar el transporte público. Bueno, esa eso política, funcionaría siempre y cuando el transporte público funcionara al 100%, claro. Fuera eficiente. Que no te asaltaran en todas las esquinas. Sí. No, y además digo, que llegaras a la parada del camión, Y que a la hora pasara puntual. Fíjate, hubiera forma para que te subieras. yo creo que antes, tienes razón, y estoy de acuerdo, pero antes que eso está la seguridad. O sea, Sí. tú no puedes salir con tu laptop, porque te los van a robar. Entonces, ¿cómo vas a ir a trabajar? Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso es... Ojo, pero esos conceptos
Ahorita tal vez lo están trayendo de nuevo a la moda, pero eso ya existía. O sea, si nosotros vemos las vecindades, el concepto de vecindad en cualquier parte del país, pues es un edificio gigantesco lleno de departamentos de todos tipos y tamaños, en donde viven 30, 40 familias, sí, solo que en esos... sin un solo cajón de estacionamiento. Sí, solo que en esa época sobraba calle. Sí, pero bueno, ojo, el papel del poder público, que es el que regula el tema urbanístico que estamos hablando, pues tiene que poner equilibrio y armonizar este tipo de cosas. Si vas a tener en una misma colonia, ya sabes que hay una vecindad con 50 familias, pues lógicamente a los de tienes que ver algún área para que los siguientes no puedan tener esa misma densidad de población, para que los coches no se saturen. Mira, lo que dices es sumamente importante. Y también eso encarece mucho el valor de un departamento por la dotación de estacionamiento. Nosotros tenemos que recurrir ahora a hacer estacionamientos muy altos para poder meter autos, lavadores, para poder cumplir con los requerimientos de las autoridades. Pero hay algo más importante. ¿Quieres vender tus departamentos? Pues tienes que poner por lo menos 2 carros, porque si no, no te los van a comprar. O sea, es una necesidad para las familias poder llegar a su casa en paz, poder meter su carro en paz y irse a descansar. Sí, claro. Sí. Hablábamos mucho del tema del un plan nacional, ¿no?, de desarrollo urbano. Y bueno, que en parte es bueno, pero avanza de forma desfasada con la realidad, ¿no? Hay en la mira de las autoridades, quizá en algún momento lo hubo, ese plan para avanzar a una transición sin vehículos, como lo que sucedió en la Ciudad de México, que nos comentabas. Es prácticamente imposible, porque no hay los recursos para poder tener un sistema de comunicación de primer nivel. Por ejemplo, ahorita todo el caos que hemos vivido los últimos 2 años en la autopista México-Puebla, toda esa obra gigantesca, fue porque en esa área están construyendo 600,000 casas. Por eso el ¿En gobierno... Chalco? ¿Te refieres a Chalco? Sí, ¿A ese espacio sí. de la entrada? Toda la obra que están haciendo en la México-Puebla es por un cambio de uso de suelo para generar una microciudad de 600,000 casas que van a estar ahí. ¿Cómo mueves a esa gente? Entonces, claro, pues la obra que están haciendo, que la verdad sí es una obra importante, es una buena obra, no ha generado molestias, pero pues así es, ¿no? O sea, ¿cómo puedes crecer? Sí, claro. ¿Dónde das cabida a 600,000? Regresando al ejemplo de la casa, que le tapa el edificio al sol. Uh-huh. Bueno, para que esa casa pueda tener cerca centros comerciales, hospitales, escuelas, es porque tiene que haber más densidad. Simplemente lo que hace Walmart, para que yo ponga un Walmart, bueno, ellos, es porque tiene que haber un número mínimo de habitantes a la redonda. No, sí, yo estudio de mercado. ¿No? Es un crecimiento. Entonces, esta casa que se ve afectada por el sol, bueno, pues habría que decirle, oye, pero ¿y la escuela que está ahí? Sí. Y el centro comercial, y el hospital, y los bomberos, y los policías. ¿Saben qué me acordé ahorita? De la película de Up. Claro. El viejito está en su casa y dice, yo no la quiero vender, y llega el constructor, le dice, es que estamos construyendo edificios, entonces nada más me falta comprar No la voy a vender. Sí, no, eso es una forma muy ilustrativa de verlo, porque lo que nos decías, sí, va a haber inconformidades con los vecinos a la redonda, pero algo se tiene que hacer para poder armonizar esos problemas. Algo se tiene que hacer para superarlos, ¿no? Y sobre todo para evitar que una circunstancia de esa naturaleza te impacte en tu plan y presupuesto. O sea, todos aspiramos a lo mismo, que es tener una mejor calidad de vida. Claro. Como si tienes una casa aislada, bueno, pues eres
eres vulnerable a asaltos, a que se te metan, etc. Claro. Si estás ya en una comunidad que está creciendo, bueno, pues hay patrulla, seguridad, vigilancia, vecinos, comunidad, etc. Ese punto es medular porque es la piedra angular del urbanismo. Es el desarrollo. La calidad de vida, que el Estado regule, que el Estado a través de los diversos instrumentos legales, como el uso de suelo, como los planes estatales, municipales, nacionales de desarrollo, sí. Regulen para que la gente tenga calidad de vida. Ese es el tema que se me hace fundamental. Sí, bueno, siguiendo con el programa y con el desarrollo de este tema, nos hablabas al principio del tema de las inversiones. Ya tienes el terreno, pero no siempre se tiene el dinero. ¿Cómo se desarrollan las inversiones inmobiliarias en México? ¿En qué ciudad? Por decir, ¿en Ciudad de México o en Puebla? Bueno, es diametralmente diferente. Bueno, Puebla, que es la capital. Mira, Bueno, ahorita que estamos en los ex Puebla. del mundo, pues, el del mundo habla Sí. de lo importante. Puebla es la escuela del mundo. Ok, Lo demás perfecto. es provincia, pues. Bueno, hablando de inversiones inmobiliarias en Puebla, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los riesgos, oportunidades Mira, de este modelo de inversión? Voy a poner como primer ejemplo Ciudad de México. Ciudad de México Ok. puedes arriesgarte a tomar un crédito, puedes arriesgarte a lo que quieras, porque vas a vender rápido. Porque tienes una necesidad de vivienda, tienes una cultura muy ágil que invierte y confía y cree. ¿Qué pasa en Puebla? Actualmente hay una sobreoferta de lo que quieras en Puebla, de oficinas, de casas, de departamentos. Hay una sobreoferta. ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue el factor que detonó? Por una gran especulación. Mira, yo soy de la Ciudad de México, llevo 12, 14 años en Puebla y aquí me voy a morir, no me quiero ir. ¿No? Me gusta mucho la ciudad, el clima, etc. Lo que pasa en Puebla es que por la cercanía con la Ciudad de México, bueno, déjame irme un poco más atrás. Hace 10, 12 años me acuerdo que una vez iba por lo que ahorita es Vía Tliscayo y vi un espectacular que decía que Puebla era la tercera ciudad con mayor recaudación fiscal de la República Mexicana. Okay. En esa época, estoy hablando hace 12, 14 años, bueno, la parte textil de Puebla era importantísima. En ese momento, en la cercanía con la Ciudad de México, las industrias que habían en Puebla apostaban a que esta iba a ser una ciudad con un crecimiento sostenido e importante. Nosotros hicimos inversiones fuertes basado en eso. Y con el paso de los años, estoy hablando antes de la pandemia, todo el tema industrial, con la excepción de los grandes fuertes de Puebla, que es la automotriz y la estudiantil, se fue. Entonces, ¿qué pasa? Que la percepción per cápita de Puebla baja. Pausa. Sí. ¿Por qué se va si las universidades siguen aquí y la armadora de vehículos también? Yo te preguntaría qué pasó con Ciudad Modelo. Está quebrada. Está vacía, sí. ¿Pero hace cuántos años? Sí, ya. No, es que mira, la industria automotriz y los estudiantes no son suficientes para mantener a una ciudad del tamaño de Puebla. Okay. O sea, una ciudad del tamaño de Puebla se tiene que ver beneficiada de todas las industrias. Ahí tienes Guadalajara, ahí tienes Querétaro, ahí tienes Monterrey. Yo creo que no sé qué ha pasado en Puebla. Y te puedo decir que esta es una plática de
de personas importantes en las últimas décadas. Puebla ya va a repuntar, Puebla ya va a repuntar por la situación geográfica, pero algo sucede que no. Cuando inició Morena su mandato, todos nos emocionamos porque se iba a venir la SEP para acá. Sí, claro. ¿No? Se confirmó que la SEP federal iba a estar. Bueno, pues es que eso es lo que necesita Puebla. Puebla, ahorita recuerdo que platiqué en su momento, estoy hablando de hace una década, con los principales textileros de Puebla, que nos platicaban que la cantidad de asaltos que sufrían al llevar su mercancía a Ciudad de México era bestial. Era bestial. Entonces, pues no tengo la información, pero algo pasó con Puebla. Yo creo que Puebla lleva en una semipausa algunos años, en donde la industria importante no ha regresado. O sea, las escuelas, los estudiantes y la industria automotriz, bueno, ahí tienes Audi, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Audi? No es suficiente. Y eso ha hecho entonces que los desarrollos inmobiliarios no se vendan como se tienen que vender. Y no obstante, la especulación sigue. Esa sigue. Es que es un tema muy complicado. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener 3 pesos en el banco que se van a evaluar? ¿O prefieres tener 3 pesos en un edificio que cuando lo termines vale el doble, pero lo vas a tener vacío? Es lo mismo. No, porque hay una plusvalía. No. Tu dinero, pero si no se vende, lo tienes, pregúntale a un banco, a un evaluador cuánto vale. Y vale 6, cuando tus pesos en el banco cada año valen menos. Ok, entonces, ¿tú cómo captas esa... cómo te capitalizas para empezar el desarrollo? En Puebla, sí, claro. Es una competencia importante. Entonces, ¿quién vende en Puebla? ¿El que tiene el mejor producto? ¿El que tiene la mejor ubicación? ¿El que tiene las mejores amenidades? Pero al mejor precio. Okay. Entonces, aquí en Puebla tú no puedes apalancarte, tú no puedes pedir un crédito porque los números ya no dan. Tú tienes que vender un departamento de X metros cuadrados con unas amenidades importantes que no pueden rebasar un ticket de 2 millones, 2 millones y medio, 2 millones 600, porque no te lo van a comprar. Entonces no puedes acceder a créditos porque no lo puedes pagar. El negocio no lo da. Entonces ahí es donde viene la creatividad. Tienes que hacer family and friends, tienes que tratar de hacer ventas importantes a buen precio, tienes que hacer promociones y sobre todo tienes que bajar tus utilidades, ¿no? Es recurrir a figuras legales como estos que se llaman ahora pools de inversionistas, ¿no? Sí, es complicado porque el pool de inversionistas no te va a dar un peso inferior a lo que le da cualquier tasa. Sí. Ok, claro. Entonces tienes que recurrir a otros esquemas. Por ejemplo, hay miles y miles de metros cuadrados ociosos de familias o personas que tienen los terrenos y no saben qué hacer con ellos. Okay. Yo quiero vender mi terreno, pero el que tiene la liquidez me quiere pagar la mitad de lo que vale. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros hemos implementado un nuevo recurso muy amable y muy amigable, que es, ok, ¿cuánto vale tu terreno? Bueno, vale 10 pesos, pero me ofrecen 5, me ofrecen 6. Yo te voy a ofrecer el 20% arriba del valor. ¿Cómo? Vamos a trabajar en conjunto. En vez de que yo le pida el dinero o yo saque o desembolse X cantidad para comprarte tu terreno, vamos a trabajar en conjunto. Y ahí es donde entra la parte legal, que es muy importante, ¿no? Como que de inmediato me salta la figura de una asociación en participación, ¿no? No, esa es muy riesgosa. Mira, aquí entramos al punto medular de los desarrollos. Nosotros tenemos que dar certeza al comprador final. El comprador final empieza desde el antecedente del terreno, después la licencia de uso del suelo, después la licencia de construcción, después la correcta ejecución de la obra, después la terminación de obra por parte del ayuntamiento
Y después iniciar el proceso del régimen de propiedad en condominio. Con notario. El régimen y ayuntamiento. Sí, claro. Van de la mano. Entonces, el régimen de propiedad en condominio hace la recopilación de todo el proceso y le dice a una notaría, ok, ya puedes individualizar cada departamento. Entonces, si nosotros nos vamos con un contrato de asociación de participación, con una persona inexperta, es decir, mi terreno vale 5 pesos, pero pues este cuate le va a meter 30 y ahora ya vale 80, entonces, no, pues ahora quiero 10. Oye, pero espérame, el negocio no lo da. No, Claro. pues yo quiero 10. Entonces, la manera de evitar eso es a través de instrumentos más estructurados, como una escrituración con reserva de dominio o un fideicomiso. Claro. ¿No? Ambas están obligadas a que todas las partes que intervienen en un desarrollo cumplan y no puedan cambiar de opinión. Sí, claro. Entonces, eso es la base de un desarrollo. Ok. Y bueno, en los fideicomisos entiendo que dependiendo de la forma que adquiera, pues tienen que firmar de manera mancomunada, ¿no? Lo que implica No. que tengan que No. conciliar. No. Eso es en la creación del fideicomiso. O sea, ¿cuál es el objetivo del fideicomiso? Yo pongo el terreno, yo voy a construir y vamos a vender y a ti te voy a pagar con departamentos o con dinero, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, firmamos y en ese momento el fideicomiso toma el control. Ujú. Aquí ya no hay para atrás. Sí. Los dueños dejan de ser dueños, ¿no? El constructor deja de... No. A ver, el fideicomiso se tiene que hacer 1, 2, 3 y 4. Ya se hicieron las 4, entonces firmo, te pago y libero. Oye, pero ya no quiero... No, Ya no hay para atrás. ya no tienes voz. La voz la tuviste antes de... A diferencia de un Asociación. contrato de asociación de participación, si alguien no está de acuerdo, pues demanda y frena el desarrollo y se lleva entre las patas a todos los compradores. Entonces, lo más importante, hablando de certeza jurídica, es que el que está al frente de un desarrollo tenga la madurez suficiente para no cambiar de opinión. O sea, esa es una de las situaciones más difíciles de transmitir al desarrollador. Cuando yo tomé la decisión, yo X, Y o Z, de iniciar un desarrollo, en los próximos 5 años ya no puedo cambiar de opinión. Tengo que ejecutarla. Puedo perfeccionar, puedo agregarle, pero no puedo quitarle nada. Correcto. Es la parte más difícil. Oye, entonces, ¿qué conviene más? El hecho de que se aporte el capital, el terreno, y tu aportación te la regreso con dinero o con inmueble. Mira, sin duda, 2 más 2 es 4. Sin duda, a todo el que pueda esperar a que el pago sea en especie, es decir, en metros cuadrados, siempre va a ganar mucho más. Desafortunadamente, pues quizá por lo que vivimos en Puebla, por los desarrollos que no se concluyan, etcétera, hay una nube gris que anda por ahí, ¿no? Entonces, los que desconfían dicen, yo quiero mi dinero rápido. A mí págame rápido. O los que tienen necesidad de págame rápido. Yo creo que la mejor opción para alguien que tenga un buen terreno es dame la menor cantidad en líquido para salir adelante de mis temas. Claro. Y lo demás dámelo en metros cuadrados, porque el negocio siempre se hace al valor del metro cuadrado en ese momento. Del final. No, del inicio. Del inicio. Ok. En el final ya cambia. Exactamente. O sea, Sí, ya se multiplicó. un desarrollo de principio a fin tiene por lo menos un 15% de utilidad inmediata. O sea, si yo hago un contrato, un negocio contigo, te digo, te voy a dar este departamento en 2,5 millones, tú con los ojos cerrados puedes decir, en 18 meses
dependiendo del tamaño del desarrollo, va a valer por lo menos 10-15% más, pero seguro. Entonces tú, a la gente que nos escucha y se quiere meter en esto, si va a aportar un terreno, tú le recomiendas que se espere al pago en especie. Lo más que pueda, sí. O sea, muchas veces hay deudas o hay compromisos que afrontar, ¿no? Pero sí, porque si tú te esperas al final, y depende mucho la edad del dueño del terreno, en qué estatus está, si fue herencia, si no. Pero una persona, por ejemplo, de la mediana edad o de la tercera edad, que quizá lo que busca es tener un ingreso fijo, pues la recomendación es, oye, espérame, quédate con 1 o 2 departamentos que te van a generar, dependiendo de dónde se construya, entre 15 y 20 mil pesos cada departamento, y con eso vives el resto de tu vida. Claro. No, pero cada situación es distinta. Cada Yo creo familia que tiene su historia, ¿no? Aquí abundando el tema, yo creo que es mucho la perspectiva. Bueno, me parece que influyen 2 factores. La habilidad del desarrollador para poder transmitir el mensaje a sus inversionistas, y que el inversionista capte el mensaje de que no vas a adquirir un ingreso inmediato, vas a adquirir un recurso en el tiempo, como si fuera cualquier otro instrumento bancario, solamente que, pues bueno, lo vas a ver en una forma distinta, materialmente distinta, pero si se toma ese mensaje, que es una inversión a un mediano, quizá largo plazo, pues bueno, creo que eso podría evitarnos muchas disputas en el camino y frenar desarrollos importantes, como bien se ha dicho, ¿no? Hay 3 puntos fuertes. O sea, yo muchas veces como argumento les he dicho, por desesperación, a los clientes o personas que aportan, cómo me gustaría tener un chip, quitármelo y pasártelo para que me entiendas. Y es exactamente lo que estás diciendo. Nosotros llevamos 30 años en el mercado, pero no se lo puedes pedir a una persona que heredó o que tenía un ejido y de repente su ejido quedó dentro de la ciudad. Claro. No, o sea, es muy complicado. Yo creo que la madurez y la experiencia del desarrollador, más su currículum, o sea, a ver, esto es lo que he hecho. Sí, tu portafolio de evidencias. Puede darle la serenidad y la tranquilidad, sumado a una buena asesoría legal, de que lo que está haciendo no es un riesgo. Oye, ahorita que mencionas una buena asesoría legal, tú como desarrollador, ¿qué cualidades o ventajas legales buscas en quién te asesora legalmente? Bueno, un buen abogado aquí es la paz, ¿no? Es la tranquilidad, es la transparencia. Lo que nosotros necesitamos para poder vivir tranquilos es certeza. Desde usar una tarjeta de crédito. O sea, yo necesito tener la certeza de que si pagué 5 pesos me van a cobrar 5 pesos. Entonces aquí el tema legal es sumamente importante, ¿no? Y vuelvo otra vez a hacer el recorrido desde el inicio. Claro. Los antecedentes en la compra del terreno, el contrato de compraventa, la compra del terreno, ¿no? La gestoría no es tanto el tema legal, pero sí interviene. Después es la escrituración del terreno, después los contratos de compraventa de los terrenos, la ejecución del régimen, la escrituración. Entonces, la abogacía va de la mano completamente con un buen desarrollador. Y aparte tiene que ser lo suficientemente capaz para darle equidad a ambas partes. Eso es importantísimo. A un desarrollador no nos interesa, a un correcto desarrollador no le interesa tener ningún tipo de ventaja. O sea, un desarrollador tiene un producto como Walmart. Yo te vendo unos zapatos y págame los zapatos y estamos perfectamente en paz, ¿no? Y aquí está el departamento muestra, aquí están las características, yo te lo entrego, págame la cantidad que acordamos y se acabó.
Y te doy una garantía de que los zapatos tardan 3 meses. Y se acabó. Pero esa garantía va por ley. O sea, Sí, claro. además de que está en los contratos, va por ley. Si el contrato no dice visos ocultos, Sí, pues, eso no tiene que ver. Es también renunciable, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues a los desarrolladores acérquense a los abogados para que no puedan perder en el camino la inversión. Bueno, hay despachos y bueno, la experiencia que nosotros tenemos con ustedes es enorme, es muy buena. Un buen despacho te acompaña, un buen despacho te ayuda a cerrar, a caminar en paz. Sí, cuéntanos entonces experiencias que hayas tenido a lo largo de estos 30 años de experiencia respecto a una positiva y una negativa, una experiencia positiva y una negativa. Mira, yo creo que lo que nos enseña la vida son las experiencias complicadas. Y la pandemia, bueno, pues nos puso en un jaque muy importante. No entregamos, no pudimos entregar a tiempo. Hubo clientes que nos demandaron con toda la razón. Hubo clientes que entendieron. Dijeron, a ver, espérame. Hubo una situación muy, muy interesante de un desarrollo que no se pudo concluir. Hablamos con los compradores, porque esa es la parte muy emotiva. Cuando tú tienes una preventa, están confiando en ti, te están confiando en su patrimonio. Y en ocasiones fallas. Por causas de fuerza mayor, como lo quieras poner, que lo contempla la ley, pero eso no tiene que ver. Fallas. ¿Por qué? Pues porque quieras. Por el terremoto, por la pandemia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es siempre encontrar una solución. Oye, este edificio no se pudo terminar, pero te puedo entregar acá. Oye, pero no es lo mismo, te compenso. Te pago penalizaciones, te pago una renta. Para nosotros, y bueno, esto lo digo a título personal, el dinero va y viene. Los que son desarrolladores no me van a dejar mentir, a veces hay mucho, a veces no hay nada. Así es un ciclo. Y al día de hoy, con todas las personas que hemos tenido conflicto en pandemia, estamos en acuerdos, estamos bien. Entonces, pues es la parte más complicada que nos ha tocado vivir. Sí, yo creo que aquí volvemos a un tema de más de tu asesoría legal, ¿no? Tener un buen negociador. Un buen negociador con unas bases sólidas de derecho. Estás diciendo todo. O sea, Eso es clave, ¿no? Mira, qué importante lo que acabas de decir. Me voy a salir de mi área, voy a tocar un poco el tema de abogados. Yo creo que hay dos tipos de abogados. El que lo hace por vocación y busca una solución, que creo que esa es la finalidad de un abogado, y el otro es el que busca un conflicto. Sí, claro. Para ganar de ahí. Bueno, sí. Yo creo que la naturaleza de una disputa es, oye, ¿cómo lo solucionamos? Por eso un despacho, un abogado consciente y un abogado enfocado en solucionar, la verdad te puede hacer una vida, en vez de que sea un infierno, muy bondadosa, ¿no? Y aparte dejar en paz a todos. Sí, claro. O sea, realmente mediar. A ver, esto está la ley, pero aquí están las opciones, aquí están las voluntades. Queremos solucionar. Un abogado es fundamental. A ver, ahí viene una pregunta interesante. ¿Qué consejo le das tú a estos inversionistas, a esa persona que tiene un capital que quiere invertir en materia legal? Que encuentre un despacho que tenga experiencia.
que encuentre un abogado que entienda. Hoy en día se habla mucho del tema de la conciencia, se habla mucho del tema del ego, etc. Pero en resumidas cuentas, lo que para mí es la conciencia es cómo puedo aportar, cómo puedo apoyar para que la solución se encuentre más rápido, no como enredar las cosas. Entonces la selección de un despacho va en función a la capacidad del despacho de encontrar soluciones. Sí, no juicios interminables. Pero aparte la ley ya está cambiando, al gobierno ya no quiere juicios interminables. O sea, los gobiernos, perdón, no es mi área, no sé los términos, pero a los jueces ya no quieren juicios eternos. Primero invitan a que se solucionen las cosas, ¿no? Y después ya venga el conflicto, pero es que así es la vida. Sí, bueno, en materia, por ejemplo, de esta nueva la renovación del Poder Judicial que ahorita está transitando, pues uno de los principios rectores es que haya, entre muchas cosas, pues la participación activa de los jueces para la resolución de los conflictos. Antes de... Sí, bueno, si llegas ahí... Es de la primera etapa. O sea, entre demanda y contestación, después viene la conciliación. Y en todos los procedimientos de cualquier índole, laborales, mercantiles, familia, hay una etapa de conciliación en donde te avienen las partes. Entonces, esto que estás diciendo es fundamental porque sí permea en la resolución de los conflictos, en dar certeza, en que la certeza no se pierda en un litigio interminable. Porque tú inviertes un dinero, un patrimonio en un desarrollo inmobiliario y, como bien decías hace ratito, lo haces a través de un contrato de asociación en participación. A alguien no le parece algo, demanda y hace colapsar al proyecto, ¿no? Eso genera incertidumbre legal, incertidumbre financiera. Pérdidas económicas terribles. Pérdidas económicas, te haces acreedor a penas convencionales porque ya incumpliste, ya no vas a terminar el desarrollo en tiempo. Sí, yo creo que puntualizando esto, porque es grave, es un tema grave, sí. El modelo de negocio, hablando jurídicamente, que elijas cuando vas a empezar, o sea, si tú compraste el terreno, lo liquidaste a nombre propio de tu empresa, pues ya no tienes problema porque eres autónomo. Pero si tú de alguna manera te vas a asociar con alguien o vas a recibir un terreno en aportación o X, tienes que tener una asesoría muy importante para evitar los cambios de opinión. Eso es... Oye, fíjate que ya firmé el contrato con tal. Oye, pero mira, aquí está mi abogado y dice que acabas de cometer un error terrible. Oye, ya te equivocó. Oye, no, este te da mejor. Ya este te da más dinero. Y adiós. Sí, claro. Y se traduce en una demanda y se hace un nudo. Sí. La típica máxima de la vida de dice mi mamá que siempre, ¿no? Llevado al tema inmobiliario. ¡No quiero! Pues sí. A mí me gustaría retomar un comentario ya perfilándonos para concluir esta gran charla, amena charla. Retomo el tema del ego, ¿no? De muchas personas, en específico en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial. Nosotros cuando hacemos mediación en la oficina, en el despacho, lo primero que tratamos de transmitir es el siguiente mensaje. Tienes dos opciones: encontrar la solución y construir una solución entre las partes en conflicto, o que alguien más decida por ti sobre algo de tu vida. Y cuando le das esa perspectiva a la gente y caen en cuenta que esto es verdad, ¿no? Que están dejando algo importante de su vida de lado y que alguien más va a decidir, en este caso un juez, unos magistrados que en su vida los han visto. Sí, que no les interesa. ¿No? Que no les interesa. No te conocen. Que ni te conocen. Cuando tú transmites este mensaje, en gran cantidad de ocasiones, el semblante de la gente cambia. Y entonces caen en cuenta que es verdad. Sí. Y en el mundo de los negocios... Ellos ya no van a tener ni voz ni voto. Sí, claro. Y en el mundo empresarial, cuando pasa eso, cuando hay algún tope en el desarrollo del negocio,
pues se toma en cuenta que nada fue personal. Fueron temas que nos llevaron a algún incumplimiento, pero no fue un tema premeditado. No fue un tema de que te voy a hacer daño, que te voy a defraudar. Bueno, hay excepciones, ¿no? Sí, pero, claro. Pero sí coincido contigo. Yo creo que el 90% de los casos de los desarrollos que no se han terminado no se iniciaron con una mala intención. Se hizo una proyección de ventas fuera de realidad, o se puso mucho entusiasmo en el flujo de efectivo. También. ¿No? Pero sí, sí hay fraudes, ¿no? Pero son los menos. Claro, pero bueno. Yo con eso termino mi participación. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario. Yo he complacido plenamente con la charla. Muchas gracias. Ya para, como dice Mario, ir cerrando, ¿qué proyectos tienes actualmente? Bueno, tenemos tres enfocados en Puebla, diseñados específicamente para Puebla. Uno de ellos es Atzala, es un desarrollo inmobiliario de 42 departamentos a 2-3 minutos de la UDLAP. Es un desarrollo muy bonito, con amenidades, departamentos desde 2.6 millones de pesos, con amenidades, en fin, está muy padre, está muy bonito. Pero hay dos desarrollos que tenemos en puerta también. Uno está enfocado a adultos mayores, se llama Solaz Senior Living, está proyectado en Atlisco, estamos en trámites de licencias y básicamente es un resort de primer nivel para gente retirada. La diferencia que nosotros tenemos en este desarrollo es que lo combinamos con un tema patrimonial, es decir, las suites las vamos a vender y además el condominio va a pagar una renta por todos los servicios del desarrollo, ¿no? Sí, así es. Ajá, qué interesante. Y otro que creo que es sumamente importante, está diseñado para el tema de estudiantes en Puebla. Vamos a hacer una serie de complejos, edificios de 4 niveles, en donde el primer nivel sea amenidades, sean restaurantes con precios de recuperación, cowork, gimnasio, salón de juegos. Después 3 niveles de residencias para estudiantes. En Roof Garden, cancha de pádel, gimnasio, asadores, pista para correr, un edificio industrial de concreto hecho para estudiantes. Y la idea es replicar este concepto en Puebla hasta poder llegar a un club, ¿no? Que una a todos estos estudiantes en competencias intelectuales, de matemáticas, deportivas, con un hotel donde se puedan alojar los familiares, en fin, ¿no? Entonces creo que tenemos estamos tratando de aportar a Puebla con 3 necesidades importantes. Una es departamentos de primer nivel a un precio accesible y con amenidades. 2, aprovechando el clima de Atlisco y de Puebla, que son, y la ubicación, que son extraordinarias, un desarrollo para adultos mayores de primer nivel. Y déjame comentar que estamos haciendo también una fundación que se va a dedicar a rescatar a todas las personas de la tercera edad que están en situaciones de vida muy complicadas, para que tengan al final de su vida 100% gratuita, ¿no? Y bueno, el tema de los estudiantes, que creo que es también, sabemos que en Puebla hay más de 400,000 estudiantes foráneos, hay más de 300 universidades registradas, y creo que es un mercado, un nicho que hay que atender de manera puntual, y creo que podemos ofrecer un desarrollo que puede competir a nivel nacional. Sí, porque comúnmente los estudiantes se juntan 2 o 3, rentan una casa y pues no tienen... Y los dueños de la casa se quejan que se la destruyen, que se la rompen. Entonces hacer un edificio exprofeso, diseñado, donde el estudiante puede estar cómodo, en paz, vigilado, cuidado, con las necesidades que requiere. Sí, sobre todo las preocupaciones de los padres y este tema del plus del tema académico. Sí, no, claro.
edificios inteligentes diseñados. Bueno, esto ya existe en Europa, en Estados Unidos, pero casualmente la ciudad con una población, bueno, la mayor población a nivel nacional de estudiantes flotantes es Puebla y no lo tiene. Pues esperamos que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos a esta edición, que fue muy interesante esta charla donde tratamos de entrelazar el urbanismo, la arquitectura, el derecho, con estas figuras, con este fenómeno que está ahorita en boga. Vamos a dejar los datos de contacto aquí en la página de internet. Esperemos a la audiencia que también nos puedan hacer sus comentarios, sus recomendaciones sobre este tema. Te agradecemos mucho tu participación y tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. Gracias, Mauricio. Gracias. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.